Bien, en este video vamos a revisar una opción de agrupación un poco diferente respecto al video anterior. A final de cuentas, nosotros lo que hacemos cuando vamos a realizar una investigación es organizar los datos. Y esta organización se puede hacer de diferentes maneras. Los datos no se pierden, simplemente se organizan de una manera distinta. Son procedimientos alternativos que nos dan resultados muy similares en base a si utilizamos uno o el otro. Esto ya lo hemos visto respecto al concepto de estadística y esta parte que vamos a revisar nos va a ayudar a la primera parte de este método, que es el recopilar, organizar y presentar la información. En esta parte todavía no analizamos ni interpretamos. Lo primero que tenemos que hacer es la toma de datos, posterior a ello ordenarlos y luego ver cuál es el rango o recorrido de esta información. Como ya vimos, las medidas de tendencia central que nos interesan es la media, que es, vaya, el promedio, uno de los indicadores más utilizados, la mediana, que es el dato que se encuentra justo al centro después de organizarlas, y la moda, que es la que más se presenta. Pero cuando son datos agrupados, lo que tenemos que hacer nosotros es utilizar unas fórmulas diferentes a las de no agrupados. Es decir, cuando son más datos, esto cambia, pues nosotros tenemos que construir una distribución de frecuencias. Esta distribución de frecuencias es la organización de estos datos en pequeños grupos llamados clases. Estas clases pues van a tener cierto tamaño uniforme en cada problema y una frecuencia que me dice cuántos datos van a entrar en cada uno de los grupos. Los límites de clase son los que me van indicando de dónde a dónde ese grupo se va a considerar, o vaya, de dónde a dónde es el rango de datos que van a entrar dentro de ese grupo. Y la marca de clase, que no es más que el punto medio de esa clase, es como el representante que va a utilizarse en procedimientos posteriores para continuar el trabajo. Veamos aquí un ejemplo. Vamos a suponer que en una línea de producción se han registrado los defectos del producto terminado en cada una de las últimas 48 horas. Esto quiere decir que en la primera de esas 48 horas registradas hubo 19 defectos. Por lo tanto, nosotros lo primero que tenemos que hacer es organizar esa información. Siempre del menor al mayor. Aquí la tenemos ya organizada. Después de esto, nosotros tenemos que determinar cuántos grupos o clases se van a armar, con la misma fórmula que se vio anteriormente de 2 a la c. Ahora, también cabe aclarar que hay más fórmulas, no es la única que existe, pero esta es una de las más recurridas. Vamos a utilizar o vamos a buscar potencias de 2 hasta que por primera vez igualemos o superemos la cantidad de datos que hay en la muestra. Hay ocasiones en las que sí los igualamos, por eso es que existe aquí este de mayor o igual, pero van a ser contadas, por lo general se van a superar. Entonces la potencia de 5, 2 a la 5 es 32, todavía no sería suficiente. Ya el 2 a la 6 ya es 64, ya supera el 48, que es el tamaño de la muestra que nosotros habíamos recabado. Esto indica que vamos a utilizar 6 clases en este problema. Después de determinar cuántas clases se van a utilizar, entonces vamos a ver de qué tamaño, es decir, el intervalo de clase, vamos a ver de qué tamaño será. Y esto será siempre con el dato mayor menos el dato menor entre el número de clases. Si nosotros nos regresamos, el dato mayor es 33, el dato menor es 1. Es por ello que tenemos nosotros aquí el 33 menos 1. Y este 6, pues es el número de clases que con la potencia de 2 nosotros habíamos determinado en el paso previo. Aquí es donde está la diferencia respecto al procedimiento que se muestra en el otro video. Entonces les comento, simplemente es una manera diferente de agrupar. Y esto evita en mayor parte de los casos el tener que agregar una clase más por este redondeo que nosotros estábamos haciendo hacia abajo. Aquí lo importante sería redondear, sin importar qué tan pequeño sea este decimal, siempre redondear hacia arriba, hacia el entero posterior, como se indica aquí.
De 5.33 vamos a redondear a 6. Entonces vamos a tener 6 clases de 6 elementos cada una. Comenzamos sin olvidar que tiene que ser contando, o sea, no sumando. Recuerden que el primero de los datos que se va a establecer en cada clase ya es uno de esos 6 datos. Entonces nada más faltaría sumarle otros 5 para entonces tener ya los 6 datos que se consideran. Aquí empezamos con el 1, que es el dato más pequeño de nuestra muestra. Hay que recordar que el 1 es el más pequeño. Y vamos a armar clases hasta que nos aseguremos que el 33, que es el último, esté contenido en todas ellas, en la última de ellas. Entonces el 1. El 1 ya es el primero de esos 6 datos, ya nada más hay que sumarle otros 5. La siguiente clase vamos a comenzarla con el dato siguiente, que sería el 7, que ya es el primero de esos 6 datos, ya nada más hay que sumarle 5. Así nosotros tenemos que continuar con todas hasta completar las 6 clases, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y comprobar que en estas 6 clases está desde el primero contenido hasta el último de los datos, que era el 33. Entonces en ocasiones será necesario agregar una clase más, pero serán pocas las ocasiones utilizando este método de redondear siempre hacia arriba. Ahora bien, ya que tenemos las clases, lo que sigue es calcular la marca de clase de cada una de ellas, que no es más que un promedio entre ambos límites. Si este es del 1 al 6, entonces vamos a sumar ambos límites y dividirlos entre 2. Es conveniente hacer la aclaración que para nosotros estar seguros que estamos comenzando bien nuestra distribución de frecuencias, hay que hacer todos los promedios. De pronto nos damos cuenta que si el intervalo de clase era 6, pues nada más sacamos la primera y luego le sumamos 6 y así hasta terminar. Esto no nos ayuda, porque en dado caso que una clase estuviera mal armada, pues no nos daríamos cuenta aquí. En cambio, si sacamos los promedios, podemos detectar nosotros si es que acaso hay un error. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros sacamos los promedios, nos vamos a dar cuenta, como a manera de comprobante, que entre cada marca de clase hay 6 unidades de diferencia. Es una manera de asegurarnos que nuestro trabajo estuvo bien hecho en la columna previa. Del 3.5 al 9.5 hay 6 unidades de diferencia, que era el tamaño de intervalo. Del 9.5 al 15.5 también hay 6 unidades de diferencia. Y así hasta terminar. Aquí entonces ya estaríamos seguros que podemos continuar, pues nuestras clases están bien constituidas. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar a darnos cuenta que estamos haciendo algo mal? Bueno, si mi marca de clase es decimal y una nos sale ahí entera, pues quiere decir que algo anda mal ahí. O a la inversa, si mis marcas de clase son enteras y una nos sale decimal, algo anda ahí mal. Entonces tienen que ser uniformes. Si son decimales, tienen que ser decimales todas. Si son enteras, tienen que ser enteras todas. Esta no se redondea. Luego nosotros nos vamos a la frecuencia absoluta, que es el conteo de los elementos que van a entrar en cada uno de estos grupos. Considerando que yo voy en este grupo a aceptar a todos los números desde el 1 hasta el 6, empiezo a hacer el conteo. Y desde el 1 hasta el 6, ver cuántos tengo. Aquí tengo 4. Luego del 7 hasta el 12, veo cuántos tengo desde el 7 hasta el 12 y lo anoto. Es necesario mencionar que aquí, bueno, coincidió que el 1 sí lo tenía y el 6 también lo tenía. En ocasiones no van a estar los límites. Lo importante es que los datos que yo voy a considerar estén dentro de este rango. Entonces, del 13 al 18, pues tengo 8 datos. Del 19 al 24 tengo 8 datos. Aquí los pueden ver ustedes identificados con el color de la frecuencia que se acomodó. Del 25 al 30 tengo 9 datos y del 31 al 36 tengo 10. Si se fijan, dice, bueno, pero llegaste hasta el 33. Bueno, no importa. Las clases tienen que ser del mismo tamaño. Tenemos que respetar que sean uniformes. No porque el 33 sea el último, quiere decir que mi clase tiene que llegar hasta el 33. Esto representaría que la última clase fuera de un tamaño distinto y eso no es posible. Entonces ya tenemos la frecuencia absoluta que hay que resaltar, es F minúscula. Aquí en este caso, si la F es minúscula o es mayúscula, hace la diferencia. Entonces F minúscula. Luego hacemos la columna de frecuencia relativa, que es representar esta cantidad pero en porcentaje.
Recuerden que un 10 no me dice mucho, pero si ya yo digo, ay, es el casi 21%, y bueno, ya es la quinta parte. Esto lo hace ya, como su nombre lo dice, relativo la cantidad respecto al total. Es por ello que hacemos aquí como una regla de tres. Vaya, es una regla de tres las operaciones que se tendrían que hacer para conocer esta cantidad respecto al total, qué porcentaje está representando. Si nosotros hacemos una suma tanto de la frecuencia absoluta como de la frecuencia relativa, tiene que darme el total, ya sea en números concretos o en porcentaje, para comprobar que vamos bien. Si no fuera así, si aquí me diera, no sé, 47, querría decir que tengo que regresarme a revisar qué valor se me pasó. O si me diera 49, tendría que regresarme a revisar qué valor dupliqué. Entonces hay que tener mucho cuidado también aquí de revisar que siempre estos correspondan a los totales de mi problema. Luego nos vamos a la frecuencia acumulada. Esta se representa con F mayúscula, es por eso que les digo que es importante verificar esas diferencias y respetarlas. Esta frecuencia acumulada, como su nombre lo dice, va reuniendo los elementos que se van registrando en cada clase. En el primero, como no he registrado todavía nada, pues lo llevo a mi primer renglón de la frecuencia acumulada. Después de aquí, este 4 que yo tenía se hace parte del siguiente resultado, pero unido a los 9 de la siguiente clase. Estos 9 que son nuevos se juntan con los 4 que ya traía y se vuelve 13 elementos. Luego van a unirse estos 8 con los 13 que ya vengo yo acumulando del anterior para darme un nuevo total de 21 datos registrados hasta aquí. Y continuamos hasta terminar. Ese 21 se va también acumulando con los 8 nuevos para dar un total nuevo de 29. Posterior a ellos se reúnen otros 9 de la siguiente clase y tenemos que llegar siempre al total de datos registrados, que es el 48, para este problema. También entonces esta frecuencia relativa la representamos, acumulada, perdón, la representamos en porcentaje, su frecuencia acumulada relativa. Puede ser de la misma manera, haciendo la regla de 3 por cada cantidad, o bien haciendo la sumatoria de los porcentajes de la frecuencia relativa para ir acumulando esos porcentajes hasta llegar al 100%. Para facilitar el trabajo de obtención de medidas de tendencia central y de dispersión más importantes, acostumbro a agregar dos columnas más, que son estas que ustedes ven aquí, en donde se multiplica la frecuencia por la marca de clase de cada uno de los renglones o de cada una de las clases en mi distribución de frecuencias. Esta frecuencia de 4 la multiplico por el 3.5 que es su marca de clase. Es como decir, tenemos aquí 4 datos que se parecen al 3.5 cada uno. Bueno, es como sumarlos varias veces. Recuerden que la multiplicación no es más que una suma abreviada. Entonces 4 veces del 3.5. Pues no todos eran 3.5, pero ese es el trabajo de la marca de clase. Decir que dentro de estos 4 todos se parecen en promedio al 3.5. Por eso lo hacemos así. En la que sigue igual, tenemos 9 datos por 9.5 que está representándolo a cada uno de ellos. Y vamos haciendo esa operación renglón tras renglón, es decir, clase tras clase. Luego sumamos todos estos totales para saber aproximadamente a cuál ascendería la suma de todos los elementos de la muestra. En este otro hay que tener mucho cuidado con este cuadrado. Este cuadrado es nada más para la marca de clase. O sea, vaya, no querramos hacer el cuadrado del 14 y ponerlo aquí, porque eso sería si el cuadrado estuviera fuera de un paréntesis que asociara estas dos operaciones, esta operación de multiplicación entre estos dos términos. Aquí va a ser cuadrado de la marca de clase por la frecuencia. Entonces, en este caso sería el 4 por el cuadrado de 3.5, 9 por el cuadrado de 9.5 y así hasta terminar obteniendo también finalmente la sumatoria de ellos. Cuando nosotros tenemos esto, ya hemos terminado de construir la distribución de frecuencias. A partir de aquí, entonces nos vamos con las fórmulas tanto de medidas de tendencia central como de dispersión. La medida de tendencia central para datos agrupados y de dispersión se obtienen con las fórmulas que vamos a revisar a continuación. Este símbolo de sumatoria me dice que voy a hacer todas estas operaciones con tantas clases como me encuentre en mi problema.
la frecuencia por la marca de clase en cada caso y al final sumarlos. Esto nosotros ya lo tenemos aquí, frecuencia por la marca de clase y al final aquí están sumados los resultados de todas esas operaciones. Entonces, ese 978 es el que voy a tomar, pues ya está hecha esa operación. Y lo divido entre el total de datos que tiene la muestra, que son 48. Esto me da el resultado de la media que andamos buscando. Recuerden que este es uno de los indicadores más importantes. Si nosotros tenemos mal la media, va a estar mal la varianza y va a estar mal la desviación estándar, pues se basan en este dato. Después de esto, nosotros vamos a calcular la mediana. Esta es la fórmula para la mediana. Y aquí se especifica qué representa cada uno de estos elementos. El límite inferior de la clase mediana, la frecuencia acumulada de la clase anterior a la mediana, la frecuencia absoluta de la clase mediana y el tamaño de este intervalo de clase. Entonces, recordemos, como hemos comentado anteriormente, que la mediana es el dato que se encuentra justo al centro de mi muestra, obviamente después de ordenarlo. Como aquí ya están incluso agrupados en una distribución de frecuencia, no es válido regresarnos a hacer el mismo procedimiento de datos no agrupados. Por eso está esta fórmula. Pero entonces tenemos que ubicar en dónde es que está contenido ese dato que se encuentra en la posición de la mitad justamente. Y esto es haciendo la división del total de datos entre 2. En este caso sería 48 entre 2. Si nosotros hacemos esa operación de 48 entre 2 me da 24. No nos vamos a ir aquí porque aquí me dice cada quien cuántos tiene, es de manera individual. Nos vamos a ir a la acumulada, que es la que me va diciendo cuántos datos he ido recorriendo, he ido registrando. Entonces dice, aquí he registrado apenas 4, aquí apenas 13, aquí 21. Está muy cerquita del 24, incluso más que el 29, pero aquí el chiste no es quién está más cerca, sino en dónde está el 24. Aquí apenas he registrado hasta el dato 21, todavía no he llegado al 24 y aquí ya me pasé. ¿Qué quiere decir? Que dentro de estos 29 ya está incluido ese 24, por eso es que aquí me detengo. Donde lo igualaría sería el ideal, pero pocas veces se presenta eso. Si nos encontramos el 24 exacto, ahí es donde nos posicionaríamos. Pero aquí, como no lo encontramos, nos damos cuenta que en el 29 es donde tuvo que haber estado registrado ese 24. Por eso es que aquí, esta es mi clase mediana, es el que me ayuda a mí a ubicar que esta es la clase en la que me tengo que apoyar para ingresar los datos de la fórmula. La fórmula me dice que es límite inferior. Ahora, recordemos, ¿quién me dice los límites? Estos de aquí, porque son los que me dicen dónde comienza y dónde termina. Esos son los límites en cualquier ámbito. Entonces, inferior, pues el más chico, que es el 19. Este es el límite inferior de la clase mediana. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? Bueno, es como decir, bueno, yo ya sé que aquí está el 24. Quítale los anteriores, no me sirve, yo quiero ubicarme en los de aquí nada más. Por eso es que le restamos el de la clase anterior. Y luego lo dividimos entre la frecuencia de la clase mediana, que en este caso es el 8. Aquí tenemos el 19, que es el límite inferior. Tenemos el 21, que es la acumulada del anterior. Aquí está. Tenemos el 8, que es la frecuencia absoluta. Y el tamaño de intervalo o intervalo de clase que nosotros habíamos calculado al principio para comenzar a construir nuestra distribución de frecuencias. Lo que hacemos entonces es acomodar cada elemento en el lugar que le corresponde. El n entre 2 pues es el tamaño de la muestra entre 2, que sería 24, la frecuencia de la clase anterior y la de la clase mediana. Aquí hay que respetar la prioridad de operación. Siempre tenemos que hacer primero esta resta de ese resultado, luego la división de ese resultado, la multiplicación y al final la suma, dando entonces aquí esta mediana de 21.25. Para calcular la moda tenemos esta otra fórmula en donde nuevamente se menciona el límite inferior de la clase modal. Nos da entonces la señal, la indicación de que también tenemos que ubicar una clase modal. El de A, que es la frecuencia absoluta de la clase modal menos la anterior, y el de B, que es la frecuencia absoluta de la clase modal menos la posterior. Y también el tamaño de ese intervalo de clase. Recordemos entonces que la moda es el dato que más se presenta. Y aquí
pues el que más se presenta, ¿cómo lo conocemos? Bueno, donde tengo más datos, quiere decir que es donde más se presentaron. Es por eso que esta es mi clase modal y nos ubicamos. Me comenta entonces que el límite inferior pues tiene que ser 31. Recuerden que los límites son los que me indican dónde comienza y dónde termina algo, en este caso mi clase. El de A va a ser la frecuencia de la clase modal menos la anterior, o sea 10 menos 9 va a ser 1. Y luego el de B es la frecuencia de la clase modal menos la que sigue. Dice, pero no hay clase enseguida. Ah, bueno, si no hay, entonces no le resto nada, se queda el puro 10. Nosotros entonces, de A es 10 menos 9 y de B, pues como se dice aquí abajo, no se, o sea, se calcula restándole 0. No hay nada que restarle. Este 48 no es una clase, es una sumatoria de totalizar. Entonces, nosotros tenemos el límite inferior que es el 31, el de A que es 10 menos 9, o sea 1. El de B, pues el que da el puro 10 y el tamaño de intervalo de clase que es el 6 que se había calculado desde el inicio. Entonces acomodamos el 31 en su lugar, el 1 se repite dos veces porque aquí en la fórmula me dice que va tanto arriba como abajo, el 10 que es el de B y el tamaño de intervalo. Aquí esta suma de abajo siempre es muy fácil hacerla de manera mental, entonces hay que hacer 1 entre 11. Primero la división, después de que tenemos el resultado mental de esta suma. Luego la multiplicación y siempre aquí al final va a ser esta suma. Y tenemos aquí el resultado de la moda. ¿Qué pasaría? Vamos a suponer que este 10 no existiera. Entonces tendríamos dos 9. Serían los dos más altos si este 10 no existiera. Entonces tendríamos que calcular la moda tanto para una clase como para la otra. Y se diría que esta muestra es bimodal. Bueno, después de esto, entonces sacamos las medidas de dispersión, que son la varianza y la desviación estándar. La varianza me dice que yo voy a calcularla con la sumatoria de todas estas operaciones de frecuencia por el cuadrado de marca de clase. La sumatoria de todas estas operaciones nosotros la tenemos aquí. La frecuencia por el cuadrado de la marca de clase la encontramos aquí. Es por ello que lo ponemos aquí, ocupando ese lugar. N es el tamaño de la muestra, que es 48, y la X testada es la media. La media que obtuvimos al principio del problema la elevamos al cuadrado. Ojo, no es un menos 2, es la X testada que representa la media y eso lo elevamos al cuadrado, dividido entre el total de datos menos 1. Después de hacer esta operación, el resultado es este. Recuerden que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, por lo tanto, si yo quiero sacar la desviación estándar, simplemente saco la raíz de la varianza y este me da la desviación estándar. Y de esta manera vemos otro problema de medidas de tendencia central y de dispersión para datos agrupados.